Ahí está el QR, chicos, para los que deseen un descuento del curso que va a venir después, ¿ah? Sí, entonces el tema general es análisis cuantitativo de riesgos utilizando Primavera Risk Analysis. Como un elemento, como un subconjunto, como una parte componente del análisis de impacto estaría el cálculo de contingencia que lo vamos a abordar eh, en una de en una fracción del tiempo del curso. Vamos a ver los conceptos, perdón, los objetivos generales del curso. Vamos a hacer una revisión preliminar de los procesos de gestión de riesgos con el enfoque de la elaboración del plan de gestión. Eh, para no repetir lo que intuyo, ya todos conocen los procesos de gestión de riesgos de identificación, cualificación, cuantificación, implementación, control, todos estos procesos de gestión de riesgos. Le vamos a dar un toque de revisión con el enfoque de la elaboración del plan de gestión. Seguidamente ya vamos a abordar el desarrollo del análisis cuantitativo propiamente. Eh, Intentaremos identificar los conceptos claves para la interpretación de la información y soportar los resultados del análisis. Y estableceremos los lineamientos de presentación del informe de análisis cuantitativo, análisis de contingencia. Estos son como los objetivos generales, integrales, que se van a perseguir a lo largo del desarrollo de la temática del curso. Entonces, como una primera parte y algo muy introductorio que vamos a hacer, no más de las 2 primeras horas de todo el curso, vamos a retomar los procesos de gestión de riesgos con el enfoque de la elaboración del plan de gestión. Algo un poco más aterrizado a la práctica del analista de riesgos, del coordinador de riesgos o el gestor de riesgos, hacia la elaboración de un documento que va a ser la guía y el lineamiento para todos los procesos de gestión en el proceso de desarrollo de un proyecto. La planificación de gestión de riesgos es tal vez algo de lo que se tiende un poco a dejar de lado o a no darle la importancia debida. Mi experiencia un poco es que se tiende a utilizar un poco las plantillas de planes de gestión y no se aterriza, no se pormenoriza, no se particulariza el plan de gestión a las necesidades reales del proyecto. Por eso, como definición eh, que nos provee la ACE, nos define el plan de gestión de riesgos debe describir qué es lo que el proyecto o los gestores de los activos, el equipo de gestión de los activos, reconoce como, como lo que debe ser el objetivo del plan de gestión de riesgos. Es decir, para cada situación, proyecto, portafolio, programa específico, para un equipo específico, para una etapa específica, se debe hacer una clara identificación de para qué y de qué manera el plan de gestión de riesgo me va a llevar a obtener los objetivos esperados. Esto parece un poco retórico, pero es el punto de partida que realmente va a darle la carta de navegación a todo el desarrollo de los procesos de gestión. No solamente los preliminares, identificación, cualificación, sino más aún los más duros, los más difíciles de presentar y de desarrollar, que son los de análisis cuantitativo y análisis de contingencia, que tienden a ser un poco más difícil de comprender. Entonces deberían tener un desarrollo un poco más aterrizado, un poco más eh, de involucramiento de todas las partes para una real comprensión y asimismo una real aplicación en el desarrollo del proyecto. Como procesos del plan de gestión, bueno, aquí me dice Jorge Godoy que no se ve nada. ¿Me permite, alguno me confirma si se ve la pantalla? Sí, se ve. No. Sí se ve. Bueno, es que Jorge estaba comentando que no se veía. Bueno, Jorge, continúo.
Entonces, ok, Jorge, listo, perfecto. Sobreentendiendo el conocimiento que tenemos de los planes de los procesos, de las etapas de la, de la gestión de riesgos, identificación, cualificación, cuantificación, implementación, bueno, todos esos procesos. Este es como el paso a paso para el desarrollo del documento principal y punto de partida, que es el plan de gestión. Establecer unos requerimientos y unos objetivos muy, muy claros. Propiamente desarrollar el plan de gestión, comunicar el plan de gestión. Esta parte de la comunicación del plan de gestión suele dejársele un poco a la autonomía de cada quien, a que cada quien lea el plan de gestión. Y yo considero que debe haber una mayor socialización, como una mayor acompañamiento en la interpretación del plan de gestión. No sé de ustedes cuántos hayan tenido la responsabilidad de hacer la gestión todo un proceso de gestión de riesgos y nos quiera comentar algo, pero en mi experiencia, eh, uno da como sobreentendido que el plan de gestión es claro y, y muchas veces suele ser que hasta ni la gerencia misma tiene la clara comprensión de cómo entender el resultado de un análisis cuantitativo, de cómo entender un cálculo de contingencia. Entonces, esta parte de la comunicación del plan de gestión es realmente importante. El proceso de gestión de riesgos pues se lleva a lo largo del proyecto, ese no tendría mayor complicación porque creo que todos hemos estado involucrados en el desarrollo de proyectos. La evaluación del proceso de gestión es algo que también tiende a descuidarse un poco. Debe hacerse cuando las condiciones del proyecto cambian, cuando alguna situación particular afecta al proyecto que lo cambia dramáticamente, cuando hay un control de cambios, cuando haya un cambio de alineamiento organizacional, corporativo. Entonces se debe estar evaluando el plan de gestión de riesgos continuamente. Yo he tenido proyectos en los que el plan de gestión ha migrado 10 veces de versión, acorde a la etapa en la que se está desarrollando el proyecto, acorde a los nuevos participantes involucrados que van entrando en el proyecto, acorde también al cambio de gobierno, ¿no? Puede ser algo tan determinante el cambio de la administración que puede provocar un cambio en el proceso de gestión de riesgos. Y esto lleva a un proceso de gestión de cambio que generaría posiblemente un bucle de inicio desde el establecimiento de los requerimientos y objetivos para otra vez volver a desarrollar una actualización del plan de gestión de riesgos. Como última salida de todo el proceso, una identificación de las lecciones aprendidas para mejorar el proceso continuamente. El establecimiento de los requerimientos, las dos enfoques, del control, desde el contexto externo y desde el contexto interno. Entonces, cuando estamos aterrizando el plan de gestión, debemos analizar todos los aspectos culturales, sociales, políticos, legales, regulatorios, financieros, todo lo que está alrededor, cerca y que pueda afectar el proyecto. Eh, las mejores prácticas, las métricas preferidas o las métricas de tendencia en la industria. Eh, Podríamos decir hoy en día que dos referentes de métricas de análisis de riesgos puede ser el PMI y puede ser la AC. De este lado del continente Sudamérica, eh, voy a afirmar que estas dos son las dos metodologías más utilizadas. Si alguno cree que puede haber otra, creo que no. De pronto un poco algunos proyectos que están entrando con aporte y apoyo del gobierno inglés traen un poco algunas metodologías PRINCE y europeas. Pero bueno, uno establece las mejores prácticas, las métricas de mejor uso, las definiciones operativas en el contexto en el que se está desarrollando el proyecto y como elementos internos, todo lo relacionado con la organización, los roles y las responsabilidades, los requerimientos propios del proyecto específico
el sistema de información que se está utilizando, todos los flujos de información. Eh, este punto de los flujos de información en el proceso de gestión de riesgos suele ser débil. O sea, mi experiencia es que suele ser débil, no está, no es suficientemente detallado. Entonces, un punto en que yo considero que ha sido una de las lecciones aprendidas mías en mi carrera es ser más detallado en los flujos de información, saber quién reporta qué, quién informa qué, de dónde consigo tal información. Eso es un punto que puede ser de mejora. Debe estar en curso tomando en cuenta y considerando todo el proceso de toma de decisión, la gestión de riesgos, el cálculo de contingencia. Todas estas actividades son actividades que requiere la gerencia para toma de decisión. Son actividades o son procesos que arrojan información, que guían y orientan la ejecución de muchas actividades en el proyecto en el día a día. Entonces, el proceso de toma de decisión es el marco general dentro del cual la gestión de riesgos y el análisis cuantitativo comienza a tomar un poco más de peso para soportar, para acompañar, para darle forma a unas decisiones, para acompañar la toma de decisión informada. Eh, suele, suele ser en algunas etapas de los proyectos frecuente que siempre se requiere un análisis cuantitativo, siempre el gerente o el tomador de la decisión solicita que se haga un ejercicio completo de análisis cuantitativo, Monte Carlo y todas estas simulaciones. No necesariamente para que la decisión sea exactamente la que pueda estar sugiriendo el análisis cuantitativo, sino para hacer una toma de decisiones informada, con el mayor cúmulo de información y variaciones posibles de los escenarios que se pueden dar en el proyecto. Entonces, el análisis cuantitativo se convierte como en una salvaguarda de la toma de decisión, como un soporte de la toma de decisión, como el, el contexto bajo el cual el gerente toma más o menos riesgo dependiendo de las probabilidades que esté arrojando el modelo. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta las formas y las relaciones contractuales bajo las cuales se establece el desarrollo del proyecto, estándares, guías, modelos propios de cada organización. Una desglose rápido de lo que debería contener un plan de gestión, un detalle del alcance específico, objetivos, definiciones, roles y responsabilidades. Este punto yo quiero traerlo un poco fuerte, un poco con énfasis. Los roles y responsabilidades o la matriz RACI, como la conocemos, eh, en gestión de riesgos, y voy a decirlo por mi experiencia, de pronto alguno ha tenido alguna experiencia favorable, mi experiencia no ha sido tan favorable al respecto, y creo que se ha pecado de ser poco riguroso. La matriz de riesgos, como la matriz que define los responsables, quién aprueba, quién da soporte, quién es consultado, quién es informado, tiene, debería ser lo más detallada y pormenorizada. Lo que uno encuentra normalmente es que se hacen ejercicios un poco generales, y mi sugerencia es seamos lo más detallados posibles en la elaboración de la matriz RACI, que yo pueda identificar lo más detallado cada una de las actividades. De las cosas que más afecta la adecuada gestión de riesgos es la carencia de una guía evidente, de una hoja de ruta, de un roadmap claro, de quién hace qué, quién informa qué. Y este es un ejercicio que no se echa de menos, es parte fundamental del plan de gestión de riesgos, y cuanto mejor detallado, más riguroso se haga, mejor va a orientar el desarrollo de las gestiones en el
a lo largo del proyecto. Algunos roles que componen la matriz de roles y responsabilidades. Propiamente, cuando vayamos a desarrollar el plan de gestión, deberemos detallar cómo vamos a desarrollar cada uno de los procesos, la identificación, detallar, parece un poco simple, pero el tema de la codificación de riesgos puede ser algo que puede generar confusión más o menos, depende del sistema de información. Entonces, algunas veces, dependiendo del proyecto, se suele hacer un registro de la información en hojas de Excel, hojas electrónicas, y la información tiende a perder trazabilidad. Entonces, los puntos importantes es definir bien el sistema de control de documentación. El análisis cualitativo debe detallar el tema de las matrices de probabilidad de impacto, que esto lo conocemos muy al detalle. Nosotros no vamos a adentrarnos en presentar o en elaborar una matriz de probabilidad de impacto. Esa creo que voy a dar por sentado de que la entendemos. De aquí del análisis cualitativo, lo que a nosotros nos importa es tomar esa lista priorizada de riesgos, esa lista de los drivers, de los riesgos más importantes, de las cosas más preocupantes que van a ser las que van a alimentar mi análisis cuantitativo. Y en el análisis cuantitativo propiamente debo describir qué modelos numéricos voy a utilizar, cuáles son los niveles de confianza, los límites de confianza, los criterios y la información que voy a analizar en los análisis a tomar en cuenta en los análisis de sensibilidad. Y por último, cómo presento el resultado o la lista priorizada actualizada de riesgos. Y documentalmente cómo lo podríamos poner en un plan escrito de gestión de riesgos, pero no nos vamos a detener en esto. Eh, Indicadores de desempeño, comunicaciones, reportes, cómo deben ser los reportes, factores claves de éxito y lecciones aprendidas. Esto como los elementos que deben contener el plan de gestión y como un abrebocas a lo que vendrá como el análisis cuantitativo. Como análisis cuantitativo, tenemos como el primer ejercicio que solemos hacer en el proyecto y es eh, informar a la gerencia cuánto tiempo o cuánto dinero debería considerar por algunos eventos o algunas situaciones o algunos drivers que van a afectar el proyecto. Eh, Análisis de contingencia, análisis cuantitativo, análisis de impacto de riesgos utiliza la misma metodología. De pronto un poco el análisis de contingencia eh, se hace en algunos momentos específicos, sobre todo al principio del proyecto, y eh, suele tener información o menos información o información un poco más restringida al marco contractual, al contexto en el que se enmarca el contrato y, y qué. Y, pero tiene todos los elementos del análisis cuantitativo como tal. Lo único es que toma como punto de partida ese listado de riesgos inicial que está afectando al proyecto, o ese listado de riesgos, o esos riesgos están en determinado momento del tiempo por los cuales se requiere hacer una reserva de dinero o una reserva de tiempo. Pero vamos a ver que la metodología en esencia es como la misma. Principios generales del cálculo de la estimación de contingencia. Eh, Definir bien cuáles son los objetivos, las expectativas de requerimientos. Estos primeros pasos están muy relacionados con la oferta de valor al proyecto, la oferta de valor al negocio. Está muy relacionado con los objetivos estratégicos de la organización, con las expectativas de la alta gerencia, con los requerimientos generales que tengo que tener en cuenta para el proyecto.
como diferencia entre el riesgo y la contingencia, de pronto lo único que podría yo decir es que la contingencia se asume y se separa, se considera que se va a consumir a lo largo de la ejecución del proyecto en virtud de lo que se vaya materializando que fue considerado en su momento. Es un riesgo que en su momento fue valorado y que fue fruto o que permitió una asignación presupuestal o un float o una reserva de tiempo específica que se piensa se va a ser consumida, pero está relacionada con los riesgos identificados en algún momento en el tiempo. Está enmarcado en los procesos de gestión de riesgo y de toma de decisión. La contingencia suele ser una de las primeras informaciones cuando estamos elaborando nuestro caso de negocio, en algunos casos desde el puro principio de la gestión, de la aparición del motivo, del concepto, de la idea de proyecto, se está haciendo un cálculo de contingencia para proyectar qué tanto se me puede ir de más de dinero y más de tiempo. Está muy relacionado con los umbrales propios, las tolerancias que la organización me ha establecido. En algunos casos, o más bien, lo más propio es que las organizaciones tiendan a sancionar o a darle viabilidad a los proyectos con planificaciones que están alrededor de una probabilidad del 50%. Es lo más común, es lo más común. Aquí yo lo dejo un poco abierto porque hay organizaciones más conservadoras que tienden a hacer su cálculo de contingencia y reservar un dinero tal que les permita una garantía del P5, P70, P80 para ir sobre seguro al cumplimiento de los objetivos establecidos. Más adelante vamos a ver eh, cómo es que yo establezco esta diferencia de las probabilidades y del tiempo y costo. Pero como idea preliminar, considerar que normalmente los proyectos se comienzan con una probabilidad del P50. Es como el punto general más utilizado. Algunos tomadores de decisión pueden tomar decisiones con probabilidades por debajo del 50, pero eso está también muy relacionado con el grado de madurez de la organización, el contexto específico, el nivel de expertise del gerente de proyectos. El análisis de contingencia debe estar aterrizado al tipo de portafolio, programa, proyecto, dependiendo del alcance, del tamaño, de la complejidad y nivel de tecnología. Eh, Aquí lo que podemos rescatar es que el cálculo de contingencia de por sí tiene matices dependiendo de su aplicabilidad. Hay organizaciones en donde se categorizan los proyectos por el tipo de complejidad y le dan unas prioridades dependiendo de qué tan complejo es, independientemente del costo y del tiempo. Algunos otros de tecnologías avanzadas tienden a darles más prioridad a proyectos de nueva tecnología y de desarrollos nuevos. Hay organizaciones donde se le da mucha prioridad a los proyectos muy grandes de miles de millones de dólares. Entonces, en una organización madura, el cálculo de contingencia está particularizado dependiendo de todas estas variables, del tipo de riesgos que se le puede presentar a la organización o del tipo de riesgos que normalmente experimenta este tipo de proyectos dentro de un contexto específico, dependiendo de la fase del proyecto, dependiendo si estoy en fase conceptual, si estoy en fase de ingeniería detallada, básica detallada, si estoy en ejecución, si estoy en arranque o en puesta en operación. En todas las etapas, el cálculo puede tener sus variaciones, puede tener sus factores de corrección, puede tener sus matices de ajuste, dependiendo del contexto. Las metodologías y bases de estimación deben ser tomadas en cuenta y sobre todo las competencias y conocimientos. Eh, Esto último en particular porque el cálculo de contingencia suele
apoyarse en métodos numéricos, en cálculos estadísticos que utilizan herramientas que no son del común, no son de fácil conocimiento. Entonces, un Primavera Risk, un Power Project, un arroba Risk de Palisade, no son herramientas tan intuitivas como manejar el Primavera o como manejar el Project. Entonces, hay que tener alguien que conozca la herramienta, hay que tener alguien que conozca de cálculos de probabilidades, de alguien que conozca de cálculo de tiempos esperados, de tiempos probables, o alguien que pueda manejar grupos de trabajo para obtener la información de los expertos dentro del proyecto. Entonces, las competencias y los conocimientos tienen que ser tomados en cuenta dependiendo del grado y de la especificidad que queramos en el análisis. Y obviamente identificar riesgos, identificación de los drivers de riesgos en particular para cada una de las situaciones que vamos a tener. El cálculo de contingencia en la buena práctica de la ACE nos sugieren ser libre de sesgo, lo más consensuado posible. Es posible que en las primeras etapas del proyecto, sin mucha información o apenas adentrándonos en la ejecución del proyecto, es más factible el sesgo por desconocimiento, el sesgo por miedo, el sesgo eh, por mucha confianza en algunos casos. Y esos caen en el temor de generar riesgos que van a afectar el cálculo de contingencia. Entonces, es una de las observaciones que hace la buena práctica de la ACE. Eh, Estos cálculos inicialmente parten de métodos paramétricos normalmente. Los primeros cálculos de contingencia que se hacen en las primeras etapas del proyecto suelen tomar parámetros, referencias de otros proyectos, cálculos de métricas de la industria, lecciones aprendidas o benchmarking. Ese es como el primer paso para poder utilizar la información posteriormente a través de la experiencia y el expertise del analista para llevarlo a modelos probabilísticos y que pueda darnos información un poco más amplia de todas las situaciones que se pueden dar y las probabilidades que puede tener determinados escenarios. Las categorías principales y características principales de los métodos de cálculo de contingencia tenemos las siguientes. El juicio de expertos es el primero herramienta, la primera metodología, el primer acercamiento o el acercamiento más intuitivo que utilizamos en el cálculo de contingencia y es utilizar personal experto que ha divagado por proyectos y que conoce bastante del asunto para que nos ayuden a identificar lo que puede afectar el proyecto y qué tanto lo puede afectar. Suele ser eh, puramente una subjetividad basada en la experiencia, o sea, es el concepto de personas con mucha experiencia, tiene ahí como una mezcla entre lo subjetivo y lo objetivo, dependiendo de qué tanto background tenga este experto en proyectos de este tipo. Para algunas organizaciones maduras ya se logran tener lineamientos predefinidos, eh, valores de contingencia específicos, rangos específicos dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de la fase, complejidad, bueno, todas estas variables. Esto suele encontrarse en organizaciones muy maduras que ya han tenido un banco de proyectos realizado suficientemente robusto, que ya tienen clara la estrategia y los lineamientos estratégicos que deben perseguir. Entonces, logran tener lineamientos predefinidos como activos de la organización que pueden ser aplicados apenas sale un proyecto X o Y similar a los que ya han tenido. El método
más utilizado contemporáneamente se soporta en simulaciones, análisis probabilísticos, que es el objeto eh, importante de este curso, es poder hacer análisis cuantitativo haciendo simulaciones de Monte Carlo, utilizando una herramienta específica que es en este caso el Primavera RIX, utilizando internamente herramientas como la estimación de rangos y el valor esperado. Vamos a ver que la estimación de rangos y el valor esperado son técnicas relativamente similares, varían es un poco como en el enfoque de punto de partida de cada uno y en algún caso el valor esperado que es un poco más especializado y que requiere un poco más de información. Y por último, la modelación paramétrica. Dejo de última la modelación paramétrica eh, porque suele ser, a mi juicio, de los análisis de contingencia un poco más complejos de hacer, porque requieren mucha información, requieren mucho criterio de ajuste, requiere mucho conocimiento para correlacionar variables y hacer un modelo coherente. Entonces, eh, si alguno ha tenido más experiencia haciendo cálculos de contingencia con modelaciones paramétricas, me gustaría conocerlas. Yo he estado enfocado en análisis cuantitativos con Monte Carlo, que es donde creo les puedo aportar mi mayor conocimiento. No tengo mucho conocimiento en modelaciones paramétricas, pero pues estas son una de las herramientas que se utilizan. En términos generales y resumiendo las categorías de cálculos de contingencia, todas, juicio experto, lineamientos predefinidos, análisis simulados y modelaciones paramétricas deben o deberían analizarse previamente a abordar un nuevo reto, una nueva esfuerzo que considere exactamente los requerimientos, las expectativas y los deseos de la corporación, ¿no? Eh, Esto está como resaltado en la buena práctica, eso está en la 40 RC8 de la estimación de contingencia. A mi juicio creo que suele irse resolviendo sobre la marcha el tema del análisis cuantitativo. Sobre la marcha voy viendo qué puedo hacer. Si puedo hacer un análisis paramétrico, si puedo hacer un análisis de Monte Carlo. Aquí la buena práctica lo que nos dice es analicemos previamente cuáles de las herramientas son las que realmente cumplen los requerimientos. Y este debería ser uno de los primeros pasos a acometer. Poder identificar previamente por cuál de las técnicas yo voy a optar para poder abordar mi proyecto o mi programa o mi portafolio. Todos estos procesos pueden incorporarse y deberían incorporarse eh, integralmente a la toma de decisión, al proceso de toma de decisión. Eh, Cada uno de estos tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eh, Sabemos que de pronto intuitivamente los juicios expertos y los lineamientos predefinidos pueden ser de las técnicas eh, más, menos robustas en términos de estructuración, de información que le puede proveer a la toma de decisión. Y los análisis simulados y las modelaciones paramétricas suelen ser los que proveen mayor información, pero también suelen ser los más complicados de hacer, los más difíciles de utilizar por las herramientas que se emplea y expertise que requiere de parte del analista. Eh, otro elemento importante es la relación entre los riesgos, los drivers y las actividades y los eventos en el proyecto. En el juicio experto, esta conexión entre los eventos y los riesgos y qué me puede impactar en el cronograma tiene una alta responsabilidad de parte del experto. O sea, el experto en este caso requiere explicar un poco más en detalle eh, cómo es que se ha logrado llegar a esas relaciones de afectación de parte del riesgo a la actividad específica dentro del cronograma.
¿Por qué? Porque es una opinión de experto y las opiniones de experto eh, suelen, suelen ser un poco más de difícil interrelación. Eh, Explicar cómo el conocimiento experto de alguien que ha hecho refinerías 10 años puede afectar en este momento específico a este proyecto que se está realizando en este momento, requiere un poco más de comunicación y de relacionamiento con la gerencia para poder explicar el modelo. Los lineamientos predefinidos, por el contrario, no, porque pues son lineamientos que están previamente estipulados por parte de la organización, entonces tienen tras de sí una, un análisis previo que ha definido cómo son los eventos y los drivers y qué impacta específicamente en algunas actividades dentro del proyecto. Los análisis simulados eh, tienden a ser un poco más interactivos en términos de la relación entre el riesgo y la actividad. En el momento mismo que estamos haciendo los workshops para poder establecer las probabilidades y los rangos esperados, se va identificando simultáneamente las relaciones y eso queda dentro de las sesiones de trabajo consensuadas. Entonces, en ese sentido, tienen una aceptación generalizada, intuitiva, del efecto entre el riesgo y la actividad del programa. Las modelaciones paramétricas, pues, intrínsecamente ya tienen las relaciones riesgo-actividad porque son información que se toma de la data histórica referencial de otros proyectos. Entonces, hay que demostrar mucho, salvo que se tiene la información soporte de que esto se ha presentado en tales y tales proyectos y que determinados eventos afectan determinadas actividades. Entonces ahí no hay necesidad de estructurar demasiado el documento soporte cuando al final vayamos a ver el documento soporte que se requiera más o menos explicación dependiendo del método que se está empleando. Se deben evitar la alteración de los sesgos, de los riesgos. El juicio experto suele, suele tener algún sesgo dependiendo del nivel y el expertise del experto, valga la redundancia. Entonces, lo mejor y lo recomendable es que en los workshops podamos llegar a consensos eh, claramente documentados, ¿no? ¿Esto por qué? Porque como esto hace parte de la toma de decisión, necesitamos que ese listado de riesgos, ese listado de eventos que va a impactar el proyecto, tenga la convicción y la claridad de un puñado suficiente de personas para que la gerencia o el tomador de decisión pues tenga un poco más de confianza en el momento de tomar su decisión. Em, con los lineamientos predefinidos, hay que tomar especial cuidado es con los riesgos que no están considerados dentro de los activos de la organización. Los análisis simulados son un poco más complejos, entonces suelen requerir un poco más de rigurosidad para su ejecución. Bueno, cosas importantes rápidamente, el empleo de la experiencia para los primeros tres métodos es mucho más utilizado lecciones aprendidas, validaciones y comparaciones como soporte a los resultados que se obtienen. El juicio experto toma data histórica de conocimiento propio. Los lineamientos predefinidos toman data histórica que han venido incorporando en los activos de la organización. Y los análisis simulados toman data histórica de los workshops de los expertos que participan para consensuar los rangos y las probabilidades que pueden presentarse con un determinado evento. En las modelaciones paramétricas, el empleo de la experiencia ya está dado por los hechos históricos que se están presentando. O sea, no hay
No hay propiamente una validación o una comparación con data histórica porque en sí es data histórica. La modelación paramétrica toma referencia de otros proyectos para hacer un modelo que pueda aplicar el modelo a la ejecución propia del proyecto. Bueno, rápidamente, las competencias, sabemos que entre más complejo sea el método a emplear, va a requerir mucho más conocimiento. Los análisis simulados Monte Carlo van a requerir un conocimiento vasto, lo posible de probabilidad, de variables de correlación, de análisis de sensibilidad. Los análisis expertos pues se basan en la experiencia, o sea, la competencia está dada por la experiencia propia del experto. Los lineamientos predefinidos pues están dados por la pericia que se ha venido acumulando a lo largo de la ejecución de proyectos en la organización. Aquí pues entonces nos damos cuenta que dependiendo de la herramienta, del método empleado, la expertise requerido es diferente. Bueno, y por último, los resultados probabilísticos. Por excelencia, los análisis simulados que utiliza Monte Carlo son los que nos van a proveer probabilidades. Los demás, los juicios expertos, deben proveernos rangos. También podemos hacer una mezcla entre juicio experto con algún lineamiento predefinido, con alguna modelación paramétrica y incluirlos en el modelo de análisis cuantitativo y hacer una modelación de Monte Carlo. Eh, Esto puede hacerse tan complejo como se pueda, dependiendo de si tenemos soporte de un personal muy experimentado, dependiendo de si tenemos lineamientos corporativos históricos que nos puedan soportar algunas análisis y si tenemos suficiente información de la industria para hacer un análisis, una modelación paramétrica. Entonces, esto es como la generalidad de los diferentes métodos que se utilizan para un cálculo de contingencia, que en realidad son métodos que también utilizamos en el análisis cuantitativo general. Utilizamos juicios expertos, utilizamos lineamientos predefinidos, utilizamos análisis simulados, Monte Carlo, valor esperado, estimación de rangos y modelaciones paramétricas. Esto, en general, lo vamos a utilizar también en análisis cuantitativo. De pronto, vamos ahora a hacerlo un poco más práctico. Voy a pasar esto un poco más rápido porque aquí lo que tengo explicado es como una explicación rápida de la estimación de rangos. Las estimaciones de rangos utilizan, parten de los elementos críticos que están afectando el proyecto, de qué es lo que puede afectar el proyecto eh, de forma más inminente. En la estimación de rangos, yo defino cuáles son las actividades que se me pueden afectar en un proyecto y a esas actividades críticas son las que yo analizo cuáles son los eventos que me pueden afectar, cuáles son los drivers que me pueden afectar esa actividad. Entonces, en la estimación de rangos, yo parto de un análisis, de un alcance establecido, que puede ser una serie de actividades ya establecidas en un cronograma de trabajo, y establezco unos rangos de variación de esas actividades en virtud de las actividades o de los riesgos que la pueden afectar. Aquí, aquí nos vamos a enfocar es en cómo entender la estimación de rangos, más no en cómo es el análisis de riesgos. Doy por sentado que tenemos un registro de riesgos, que tenemos un registro cualificado de riesgos y que quiero hacer un análisis de cómo están afectando esos a las actividades del proyecto en tiempo y en costo. Entonces, para los temas de estimación de rangos, yo le defino qué tanto puede afectarse una determinada actividad por un evento de riesgo, eh, estableciendo los puntos de variación de una posible distribución de variación de ese evento.
Bueno, explicado un poco más sencillo. Yo defino del cronograma cuáles son las actividades más críticas que tienen mayor variabilidad y a esas actividades analizo cuál es el evento que la puede afectar y de qué forma la puede afectar. Establezco los tres tiempos probables, defino qué distribución de probabilidad puedo emplear y ejecuto el modelo de Monte Carlo. En el curso vamos a ver más en detalle cómo hacer este paso a la herramienta, ¿no? Aquí yo no me estoy deteniendo en detalles de la herramienta, lo vamos a ver en detalle cuando desarrollemos el modelo. Aquí entender la generalidad de que una actividad específica del proyecto puede afectarse por un riesgo que han en virtud de un comportamiento específico que yo lo defino a través de una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad las hay de varios estilos, de varios tipos. Primavera-Riggs en particular me permite definir estos tipos de distribuciones de probabilidad. Eh, Como sugerencia y como recomendación, de pronto para casi para la mayoría de los ejercicios y análisis que nosotros encontramos en proyectos de infraestructura, por lo menos los proyectos de infraestructura y de construcción industrial, eh, nuestros análisis van a caer en distribuciones triangulares y distribuciones beta, PERT, si acaso normal. Ah, esta herramienta en particular, ArrobaRix, me permite modelar este tipo de distribuciones de probabilidad, log normal, cumulativa, discreta, mejorada, todas estas, pero en realidad es en la industria nuestra, no sé de qué industrias vengan ustedes, pero en construcción, eh, las distribuciones estándar, triangular y beta pair normal suelen dar eh, los resultados óptimos y no requiere hacer cálculos extraordinarios con distribuciones de probabilidad diferentes. Sé que algunas herramientas como arroba Rigs de Palisade permite hallar una distribución de probabilidad si tengo un histórico de información. Aquí partimos de que no tengo un histórico de información, entonces voy a tomar como punto de partida distribuciones triangulares o beta pairs. Y después de haber incluido los impactos en actividades clave, ejecuto la modelación y la modelación me arroja un histograma de probabilidades dependiendo del número de iteraciones que yo le haga. ¿Qué hace la herramienta? La herramienta juega a los dados un determinado número de escenarios en una determinada cantidad de actividades, considerando una tipología de distribuciones de probabilidad, partiendo de unos tiempos esperados o de unos costos esperados, más probable, optimista y pesimista, y me arroja eh, el histograma de probabilidad que está presentado de esta manera. Yo lo puedo hacer tanto para la afectación que puedo tener en tiempo como para la afectación que puedo tener en costo. Entonces, si a mí lo que me interesa es determinar cuánto dinero yo debo dejar como contingencia, tomando como punto de partida este escenario de riesgos, eh, yo analizo cómo me está dando el escenario planeado, que en este caso mi escenario planeado me está dando que mis 25 millones, en este caso pueden ser soles, 25 millones de soles planeados tienen apenas una probabilidad del 21% de cubrir, de satisfacer o de salvaguardarme de los riesgos en un 21%.
Esto quiere decir que si yo quiero estar un poco más seguro, como les decía, la mayoría de las organizaciones tienden a planear a partir del P50. Entonces yo necesitaría decirle a la gerencia, para la planificación de este proyecto con una probabilidad del 50%, yo debería contingenciar lo que sería la diferencia en dinero entre el P50 y el P determinístico, que en este caso es mi punto de partida, que está con un 21%. O sea que mi escenario determinista está un poco más arriba por acá. Y para yo poder estar con una tranquilidad, un P50 de probabilidad de, de planificación, yo debería destinar adicionalmente 1.035.000 soles. ¿Sí? Dependiendo de las organizaciones, dependiendo de la aversión o de la tolerancia o de qué tan conservadores sean o no, eh, se puede hacer una contingenciación o separar un dinero adicional para estar más seguro, un P70 o un P80, de que voy a poder garantizar la ejecución del proyecto sin sobrecostos a partir de ese umbral, ¿no? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, un P80, tendría que contingenciar 2.160.000 soles. Y quiere decir que solo tendría como un 20% de probabilidad de, de salirme del presupuesto. O sea, 20%, como 20% de riesgo de que yo no pueda cumplir con ese presupuesto. Entonces, en la medida que yo quiera ser más conservador, pues puedo ampliar este umbral y separar una contingencia más o menos, para ser informada a la gerencia y de esta manera arrancar el proyecto o reservar el dinero o reservar el tiempo para que se ejecute el proyecto. Hasta aquí hemos utilizado estimación de rangos y hemos hecho una modelación de Monte Carlo y nos ha arrojado un resultado a partir del cual ya podemos decir cuál es el valor de contingencia que vamos a estimar. En términos de tiempo, pues lo mismo, la modelación nos va a arrojar eh, cuánto se nos está desfasando el proyecto, con qué probabilidades. De la misma manera, dependiendo de la organización, normalmente el P50 es el punto de referencia. En este caso, el proyecto está planeado para terminar el 17 de junio con una probabilidad del 3%, pero si yo quiero ir más seguro o a una probabilidad neutra del 50%, tendría que separar unos días más. Si quiero ser un poco más conservador, pues me iría de pronto hasta el P90 con 15 días de, de reserva de tiempo adicional para contingenciar alguna eventualidad. Hasta aquí, solo estimación de rangos. La única diferencia adicional con valor esperado es el componente de probabilidad. O sea, en la estimación de rangos, nosotros solamente hemos determinado las variaciones, la distribución con la que puede variar un determinado impacto. Hemos seleccionado unas actividades que pueden ser afectadas en virtud de unos riesgos y hemos hecho la modelación. En el valor esperado tenemos una variable adicional que es la probabilidad. Entonces es como el esquema típico de un proceso de cálculo de valor esperado. Partimos de nuestros drivers. A partir de estos drivers, que en este caso puede ser logística de transporte de materiales, vamos y aplicamos todos los eventos. Todo esto ha sido ejecutado en la parte de identificación de riesgos. Entonces nosotros casi que en cuantificación, en análisis cuantitativo, lo que vamos es ir a ver cuáles son específicamente los eventos, específicamente los impactos y haremos los sesiones de revisión de trabajo con los paneles expertos,
o los cálculos que necesitemos hacer para poder determinar una probabilidad y un impacto específico o más probable. Hasta aquí el valor esperado, por así decirlo, el valor esperado más probable, más probable. Pero lo mismo, este impacto puede tener una variación, ¿no? Puede tener una variación que puede ir desde un punto muy optimista hasta un punto pesimista. Entonces, ese es el matiz que tiene el valor esperado, que nos va a permitir, eh, adicional a la distribución de variación del impacto, incluirle una probabilidad. Esta metodología de valor esperado, que es P por I, probabilidad por impacto, también suele utilizarse en árboles de decisión. Aquí nosotros pues no vamos a hacer árboles de decisión propiamente, vamos a utilizar directamente el concepto de valor esperado es para incluirlo, introducirlo en la herramienta de la mejor manera para poder hacer la modelación. El valor esperado tiene el matiz, o uno de los matices diferentes a la estimación de rangos, en que como no parte exactamente del alcance predefinido, es un poco más amplio, puede considerar riesgos sistémicos, riesgos de escalación, además de los riesgos específicos del proyecto. Entonces, el valor esperado suele ser mucho más amplio en términos de la cantidad de elementos que está considerando internos y externos que pueden afectar el proyecto. Requiere más conocimiento, requiere de pronto un panel experto un poco más experto, valga la redundancia. La estimación paramétrica solo la voy a mencionar. De pronto alcanzamos a ver algún ejercicio típico para poderlo discutir en la clase a modo de aprendizaje, como para poder tener el contraste. Si alguno tiene algún ejercicio paramétrico, lo podemos analizar en la clase también. Los ejercicios paramétricos normalmente se asocian con parámetros de diseño, con criterios predefinidos, con referencias a otros proyectos, requiere información histórica extensa, es óptima para cuantificar riesgos sistémicos, pero no para riesgos específicos, porque suele suceder que lo que tenemos es información de cómo ha variado proyectos similares de la industria, del, del entorno de ejecución del proyecto que yo estoy ejecutando también, pero no tenemos una data histórica tan específica porque cada proyecto es un esfuerzo único, ¿no? Por definición. Entonces es muy difícil encontrar información paramétrica o información de referencia histórica muy específica de riesgo. Lo que encontramos son eh, riesgos sistémicos generales que pueden afectar a proyectos similares en condiciones similares. Entonces, debido a eso, eh, el modelo requiere demasiados ajustes o tropicalizaciones o adaptaciones a mi caso específico. Una estructura típica de un análisis paramétrico es de este estilo. La salida, que puede ser dinero o días, dependiendo de lo que yo quiera encontrar, tendrá unos parámetros que son los parámetros de referencia en la industria, pero suele tener coeficientes de ajuste, ¿no? Coeficientes para poder adaptar, por ejemplo, si se tratara de data histórica de proyectos grandes de más de $1 millón, pero mi proyecto es apenas de $100,000, con un juicio experto y de pronto soportándonos en data histórica de algunas instituciones que tienen ese tipo de coeficientes, podríamos aterrizar un modelo específico que a partir de la data histórica ajuste mediante coeficientes y constante, en mi caso particular, para hacer el cálculo de contingencia. Estas suelen ser modelaciones mucho más complejas y elaboradas, mucho más
eh, ¿cómo lo diría yo? Más difícil presentación, o sea, más difícil de aprender porque uno tendría que explicar cómo se calculan los coeficientes, cómo es una constante de ajuste, cuál es la información histórica de referencia. Eh, Esto está tomado como referencia de la ACE. La ACE tiene algunos ejemplos. Podríamos de pronto, si nos da el tiempo, miramos rápidamente uno de los... Bueno, les comento que sí está y lo podemos ver en el curso con más detenimiento. Hasta aquí hemos visto como la generalidad que es aplicable al análisis cuantitativo porque básicamente es como lo mismo, solamente que se hace con unos propósitos ligeramente diferentes. El análisis cuantitativo suele hacerse varias veces durante el proyecto para ajustar la proyección de impacto, para ver qué también están andando los planes de respuesta, para ver qué tanto se está logrando mitigar mediante los planes de respuesta a determinados riesgos. Entonces yo hago un análisis cuantitativo en determinados momentos para ver qué tan bien me ha ido la gestión previamente. Puedo también hacer análisis cuantitativos pre-mitigados y hacer una proyección de un análisis cuantitativo post-mitigado para presentación a la gerencia y anunciarles que si se ejecutan los planes de acción con un cierto rigor, cumpliendo las metas previstas, se puede llegar a mejorar la probabilidad de cumplimiento del proyecto en tanto. Se puede lograr reducir la expectativa del impacto económico en tanto. Entonces, si Edgar, bien, Edgar, ¿qué tal? señor, Disculpa la interrupción. Sí, por acá algunos chicos me preguntan una explicación de la promoción. Ya en breve vamos a explicar esto con más detalle, pero solamente para los que están preguntando, acá hay un link para que ustedes puedan entrar, registrarse y van a congelar una promoción que ya en breve vamos a explicar de qué se trata. Adelante, continúa, eh, Edgar. sí, vale, Omar. Sí, retomando, como concepto general, todos son análisis de impacto y que utilizan métodos cuantitativos para hallar el impacto de los determinados riesgos. El matiz diferente es el objetivo último del análisis cuantitativo y el objetivo último del análisis de contingencia. Eh, el de contingencia, pues lo sabemos que es para reservar dinero, reservar un tiempo, considerando cierto panorama de riesgos. Y análisis cuantitativo lo hacemos además de para ver cómo nos están impactando los riesgos del proyecto, para ver qué tan bien nos ha ido en la ejecución reciente de los últimos planes de respuesta, para hacer ajustes en las metodologías de ejecución de planes de respuesta de los riesgos. Y se suele hacer con mucho más frecuencia, ¿no? Es un análisis riguroso y engorroso y no todos los proyectos disponen de los recursos ni del personal para hacerlo. Eh, Proyectos de muy alta complejidad y de mucha importancia y de mucho presupuesto pueden darse el lujo de decir que hacen un análisis cuantitativo cada 3 meses. Yo he tenido proyectos en los que se hace uno o dos en 2 años, 3 años. Entonces, está muy en línea con el tipo de proyecto y la preocupación que se tenga por la ejecución del proyecto, eh, también por el nivel de expertise y del personal a cargo que está involucrado en el análisis de riesgos. El analista de riesgos involucra, además de conocimientos probabilísticos, conocimientos de riesgos, conocimiento de las herramientas específicas, debe conocer idealmente manejo del cronograma, cálculo de costos. Entonces, no está mal que todos los proyectos tengan personal de este estilo. El análisis cuantitativo eh, parte de un análisis riguroso del cronograma. Aquí yo hago el énfasis de riguroso porque eh, lo que arroje el modelo
va a ser punto de partida para toma de decisión o va a ser referencia para una instancia de decisión específica y las decisiones suelen requerir soporte muy riguroso, ¿no? Soporte fuerte. Entonces, la calidad del cronograma en este momento es mucho más importante porque el tipo de las relaciones, el tipo de la información que está contenida en él va a afectar, puede afectar sensiblemente los resultados. Como les comentaba, la modelación de Monte Carlo es un juego de dados. Es un juego de dados que considera unas distribuciones de probabilidad típicas en unas actividades X. Pero si esas actividades o esa red lógica está construida de tal o cual manera, el resultado puede ser totalmente diferente. Entonces aquí, una de las buenas prácticas es hacerle el análisis riguroso de calidad al cronograma. Vamos a ver cómo afectan algunos criterios de calidad de cronograma. No todas son tan trascendentales, otras son muy trascendentales. El tipo, por ejemplo, de secuenciamiento lógico, si es fin, comienzo, 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 fin, fin, tiene impactos muy sensibles en el resultado. Hay una práctica específica de la ACE en donde nos habla de las consideraciones. Ahorita más adelante les voy a comentar las buenas prácticas que vamos a tomar de referencia y ojalá pues con los debidos derechos de autor pues podamos compartir o podamos consultarlas, ¿no? Si están afiliados a la ACE, se los recomiendo. No me pagan, pero considero que la ACE tiene los mejores referentes de buenas prácticas en temas de planificación, de riesgos. El PMI, y aunque pues yo soy certificado en riesgos del PMI, considero que se quedan mucho en la parte cualitativa, ¿sí? Cualitativa. La parte más cuantitativa y del cálculo duro y riguroso lo podemos encontrar más en la ACE. Entonces, todo lo que aquí yo les he estado exponiendo hace referencia a prácticas específicas de la ACE. Ahorita más adelante se las menciono. Bueno, retomando, Eduardo, entonces vamos, señor, disculpa, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Una consulta, ya que buenas estás noches. hablando del PMI, para el Sí. RPM, ¿hay un libro específico en el PMI o es netamente estudios relacionados más profundos en el análisis de riesgo? Bueno, vamos a irnos ahorita rápidamente aquí a la bibliografía. A ver, en el PMI tenemos el estándar de riesgos, portafolio, programas y proyectos. Eh, y lo mencionan, a mi juicio, lo mencionan muy someramente el componente cuantitativo. O sea, sí se habla del valor esperado y sí explican un poco la generalidad del cálculo de valor esperado, pero no se adentran en la casuística de la herramienta, de los indicadores de tornado, por ejemplo. Sacar el análisis de tornado se puede dar de muchas formas, ¿no? La herramienta me permite, aquí les voy a mostrar rápidamente, 4 tipos de análisis de sensibilidad. Entonces, AACE sí profundiza un poco en decir el Schedule Sensitivity Index se calcula de esta manera y arroja estos resultados. El Criticality Index y tal, ¿sí? Especifica un poco más, se adentra un poco más. La práctica del PMI es el estándar de riesgos. En cambio, la ACE para todo el tema de riesgos y contingencia tiene todas estas prácticas. Tiene el desarrollo del plan de gestión de riesgos, lo tiene mucho más ampliado porque hay un capítulo pequeño, como un capítulo, 2 capítulos en el PMI. El cálculo de contingencia, creo que no lo mencionan tan al detalle en el PIMBOK, muy poco. Aquí tengo toda una práctica que me da lineamientos generales y de qué entender como cálculo de contingencia en la 40R08. Tengo propiamente la 44R08 para análisis de riesgos y contingencia usando valor esperado.
Tengo el 57R, que es el que yo más recomiendo porque este es el que más integra el análisis costo-cronograma a partir de un cronograma CPM o que utiliza método de ruta crítica. Esta, la 57R09, sería la de mayor consulta, la más interesante y útil para el curso. Las demás también son complementarias, pero sobre todo esta. Consideraciones especiales, que es la 64R11, aquí me habla sobre esta tipología que yo les digo de cómo está construido el cronograma. Si el cronograma está construido utilizando sobre todo fin, comienzo, eso tiene efectos específicos en el modelo y da resultados diferentes. Entonces, en el curso vamos a ver eh, cómo sería la modelación de un mismo proyecto con diferentes tipos de lógica y haremos las corridas probabilísticas para ver cómo varía la probabilidad. Vamos a dar cuenta que si a mí se me ocurre utilizar X o Y tipo preferencial de relaciones, el resultado puede variar sensiblemente. Y si el resultado varía, pues las recomendaciones en mi reporte de análisis cuantitativo, pues puede decir unas cosas determinadas que pueden inducir a una toma de decisión no apropiada. ¿Sí? Y la 66R11 me habla de las distribuciones de probabilidad. Yo les mencioné que normalmente con dos o tres distribuciones triangulares, beta, per, logramos hacer la modelación suficientemente defendible, clara y lógica. Sin embargo, sería posible con buena data hallar diferentes tipos de distribuciones de probabilidad, hallar la mejor distribución de probabilidad que se ajusta si tengo una data histórica específica. Pero Primavera RIX no me permite hacer eso. Hay otro software como Crystal Ball, creo que @RIX me lo permite hacer. Calcular, averiguar la distribución de probabilidad a partir de un modelo específico de datos. Aquí nos vamos a centrar solamente en las típicas distribuciones de probabilidad, que con eso es suficiente. Sin embargo, haremos una rápida revisión de la tipología y como en qué casos o en qué se Eduard, diferencia una de otra. sí, Eduard, vamos entonces ya concluyendo. Justo Mm. ya tengo acá el material. Voy a retomar el mando. Muchas gracias. Agradecemos a todos. Todavía no nos vamos, ¿ah? Hay unas preguntas que ya están llegando. Ahorita estamos dando a Eduard. Ya, Saúl, adelante con tu pregunta, por favor. Mientras voy cargando el Hola, material. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, el modelamiento se va a hacer en un cronograma y ahí mencionó que no todas las actividades, no sé, hablamos de un programa de 2000, 3000 o muchas más líneas, pero no se va a tocar todas las actividades, sino las más críticas. Y yo quisiera saber qué método o de qué manera va a seleccionar las actividades. ¿Hay un método o se va a tocar, se va a tomar todas las actividades de ruta crítica o se va a discriminar algunas actividades que tienen un concepto de camino crítico, ¿no? Esa sería Sí, mi consulta. si estamos enfocados solamente en el método de estimación de rangos, lo que me dice la ACE es que normalmente son más de 10 menos de 20. O sea, es una métrica ahí como muy estándar. Lo que yo sugiero en ese caso y que me ha resultado es utilizando Primavera Risk, haciendo eh, un análisis de Duration Quick Risk. Él me hace un barrido rápido aplicándole incertidumbres, un rango de incertidumbres a todas las actividades. Y con esa primera hago el primer filtro de las más importantes. Esos, en términos de solamente análisis de rangos, que yo tenga un cronograma y que de pronto no tenga el análisis cualitativo previo o no lo tenga suficientemente terminado. Pero normalmente yo parto del resultado del análisis cualitativo y el análisis cualitativo ya me ha hecho un filtro. Entonces, a partir de los umbrales de mi matriz de probabilidad de impacto,
de mis umbrales bajo, medio, alto, muy alto, crítico, ya ahí, en esa primera parte, yo ya he hecho el primer filtro, ¿sí? Entonces, ese sería el insumo con el cual yo voy a tomar, a hacer el análisis cuantitativo. Ahora, el otro enfoque también puede ser toda la ruta crítica, ¿sí? Puedo separar la ruta crítica, pero normalmente es del listado del análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque es la secuencia de todos los procesos de gestión de riesgo, ¿no? Identificación, cualificación. De la cualificación me sale una lista jerarquizada y me salen cuáles son los importantes o los más críticos. Y esos que son los críticos son los que yo tomo en análisis cuantitativo para valorar qué tanto van a impactar el proyecto y actualizo otra vez la lista dependiendo de la modelación que estoy realizando. ¿Sí? La estimación de rango se utiliza en etapas muy tempranas, digo yo, y más que todo como para fines de análisis de contingencia. Pero para análisis cuantitativo, recordemos que este es solamente el componente de uno de los otros pasos del proceso de gestión de riesgos, que toma la posta del análisis cualitativo. Retroalimenta al análisis, a la identificación y a la cualificación, de pronto reflejando qué tan críticos o qué tan no críticos son ciertos riesgos de los cuales han venido de la etapa previa. Qué tan eficiente ha sido la gestión de los planes de respuesta en un periodo de tiempo. Esta es la información que retroalimenta el análisis cuantitativo hacia atrás a los otros procesos. No sé, eso responde un poco la Muy pregunta. bien, muy bien. Por acá tengo otra pregunta, a ver, lo comento antes que se nos pase. Pero no sin antes, voy a explicar, damas y caballeros, el curso que tenemos para ustedes, ¿no? El curso es de análisis cuantitativo de riesgo del costo y cronograma con Primavera Risk Analysis. Vamos a usar obviamente Primavera P6, el Oracle, que es Primavera pertenece a Oracle, y bueno, con Eduard Marcelo, a quien ustedes ya conocen. Aquí hemos tenido un webinar, digamos una suerte de masterclass, que les ha servido a ustedes para tener una idea del contenido y bueno, pues la didáctica bastante buena de Eduard. Nuestro contenido, ¿cuál va a ser? De manera más específica, bueno, la planificación de riesgos, los procesos de gestión de riesgos, ¿no? Identificación, análisis, planificación de la respuesta a riesgos, implementación de la respuesta a riesgos, monitoreo y control de riesgos. Y luego, pues, luego de esta primera parte importante para que se entienda dónde nos estamos, dónde nos encontramos, vamos ya al fondo del asunto, que viene a ser el análisis cuantitativo con lo que acaba de mencionar Edward. El proceso de análisis cuantitativo, los principios generales, el valor monetario estimado, árbol de decisiones, algunos drivers y simulación de Monte Carlo, como no, justo algo como lo que mencionaba Saúl y le respondió ahora Edward. Van a ver pues la examinación de las interrelaciones, consideraciones, selección de distribución de probabilidad, ejecución del modelo, lo que es premitigación, postmitigación, diagrama de tornado, que hay más de uno, como ustedes acaban de ver, y la evaluación de los resultados. Y además, pues, la parte de la reportería. Nuestro curso, a ver cuáles son las fechas, a ver, un segundo por favor. Creo que tenemos las fechas. Sí, son el 5 de diciembre, 14, 19, 21, 28 de diciembre, y de ahí cerramos el 4 de enero. Ya estamos a poco más o poco menos de un mes. Y bueno, ¿cuál es el precio? Dice, bueno, el precio es hoy un mega descuento, chicos. Lo único que le puedo mencionar, ¿ya? Hay un súper descuento, ¿ya? Son 12 horas en total, 12 horas. Esto se da un PDU y estamos en precampaña hasta ahora. Ya mañana empezamos la campaña con otros precios, ¿no? Y a medida que va acercándose la fecha, pues obviamente el descuento se va reduciendo. Entonces, si tú quieres congelar por lo menos tu descuento, tan simple como llenar tus datos en el link que está abajo o con el QR que ahí aparece. Tú puedes con esto acreditar PDUs sin ningún problema, vas a tener acceso a las grabaciones y son 12 horas reales, ya son 12 horas reales. Esto que puede parecer obvio
es importante, ¿no? Porque a veces hemos tenido casos de compañeros, alumnos, que nos dicen, bueno, que en realidad son 12 horas, si le estoy diciendo 12 horas porque dudaría. Y lo que pasa es que algunas instituciones te dicen 12 horas o 15 horas y después te vienen las desagradables sorpresas y te das cuenta que se referían a horas lectivas y que tienes que tú hacer la matemática para que veas qué es más. Bueno, con nosotros no hay sorpresas, son 12 horas reales y 60 minutos. ¿Ya? Ahí está el medio de pago, tenemos cuenta acá en la cuenta corriente de Premium Solutions, ahí está el RUC. También tenemos medios alternativos, y los de Perú, ¿saben a cuáles nos referimos? Yape, Plin, Tunki. Si estás fuera del país, tienes pues Western Union, PayPal, Visa, ¿ya? Y si también tenemos algunas cuentas en otros países, como por ejemplo Panamá, Chile, etcétera. Y bueno, creo que ya ustedes conocen a nuestro querido docente, Eduardo Marcelo. Aquí ven toda su experiencia, bastante rica la experiencia, bastante concisa, mucho peso específico y ustedes puedan poder ahora constatar. ¿Y qué hago para congelar ese descuento? Bueno, ese poderoso descuento tan simple como llenar tus datos en este link o en el QR, puedes escribir ahí en el link que ha puesto nuestra colaboradora. Y acá voy a dar el paso a algunas preguntas. Pueden colocar la manito arriba o si están en redes sociales, escriben la pregunta. Igual vamos a ver acá en las redes sociales. No obstante, acá te voy alcanzando unas preguntas. Ya, acá nos dicen lo siguiente. ¿Se podría repetir cuáles son el análisis, la diferencia, el detalle que da el ACE en lo que son los diagramas de tornado? Y si tienen alguna relación con el diagrama de Pareto. Esa es una pregunta, ahorita te lanzo otra, por acá, quiero compilar porque son varias. Acá me dicen, ¿cuándo empieza? No, ya hemos dicho, empieza chicos, el 5 de diciembre, ¿ya? El 5 de diciembre, es un descuento brutal. Ahora, si tú quieres pensarlo, bueno, te animo a que igual llenes, lo pienses, y en otra oportunidad quieres llevar el curso, pues no hay ningún problema. El tema está que si después de 10 días te acuerdas, o un día antes, el mismo día, el 5 de diciembre, dices, yo estuve en el webinar y quisiera el descuento, no me acuerdo que ustedes dan. Bueno, para empezar, que el descuento tenía un plazo, ¿no? Pero independientemente de eso, tu nombre tampoco está ahí, o sea, no somos adivinos, necesitamos que por favor tú nos ayudes tan simple como registrándote, ¿no? ¿Ya? Bueno, por acá me están haciendo una pregunta más, Edward. Eh, Voy a seguir atendiendo, en todo caso, las preguntas sobre el curso, para luego darte el pase a ti, Edward. ¿Ya? A ver, conéctate con Edward, por favor, Gladys. Bueno, a ver, el curso tiene en total 12 horas, ¿ya? Tiene en total 12 horas y en las fechas que acabo de indicar, ¿ya? Estamos hablando de 6 fechas, ¿no? 6 por 2, 12, de 8 a 10 de la noche, eso es importante, ¿ya? De 8 a 10 de la noche. A ver, algunas preguntas más, por favor, mientras ahorita se vuelve a conectar Eduardo. Y les contamos, de repente ustedes quieren tener el diploma de este webinar. Me parece fenomenal. El webinar, como han podido ver, ha sido abierto, gratuito, ¿ya? Pero si ustedes quieren el diploma, bueno, lo podemos elaborar, básicamente de versión digital, ¿ya? Y adivina qué. Si tú inclusive quieres pensar, llevo el diploma, no llevo el ¿Aló? diploma porque me suma, tranquilo. Llena tus datos, puedes tener el diploma, ¿no es cierto? Nos ¿Aló, confirmas, aló? ¿verdad? E inclusive te puede servir, si después te animas, como parte de pago, ¿ya? Para el curso en general, ¿ya? Y tan simple como colocar tu nombre, apellido, celular en el link o QR que aquí está. Bueno, te repaso las preguntas, Edward. Era si podrías repasar nuevamente cuáles los tipos de diagrama de tornado que recomienda la ACE y si eso tiene relación con
el diagrama de Pareto, y si el valor estimado monetario, esa es otra pregunta, ya se actualiza periódicamente o solamente en un momento del proyecto para el cálculo de las contingencias. Adelante, Eduardo. Eduardo, ¿nos escuchas? Desde que se ha congelado la señal de Eduardo. Vamos entonces con los datos del curso adicionales. Ahí está el link. El precio del diploma. El precio del diploma es de 40 soles, ¿ya? Que equivale a $10, ¿ya? Que equivale a $10. Y como lo acabamos de decir, sirve como parte de pago del curso si es que deseas llevar el curso, ¿ya? Si es que deseas llevar el curso. Vamos a repasar los contenidos del curso, ¿ya? Aquí está el curso. Este es un curso que no es solamente el puro Excel, no, para nada. O sea, olvídate. Obviamente hay una parte básica si quieres, pero lo fundamental, el plato fuerte del curso, ¿ya? Es que vas a trabajar con el Primavera Risk Analysis, ¿ya? Entonces, de esta forma tienes una práctica bastante directa, un conocimiento bastante directo de la manera como se hacen las simulaciones, ¿ya? Un dato interesante en la gestión de riesgos es que con este enfoque lo que tú haces es tomas la fecha actual, ¿verdad? Y hacia adelante, como bien explicaba Edward, tú defines la distribución estadística que es con la que tú vas a modelar. Ya, decimos modelar en el sentido de que cuando tú escoges una distribución estadística, es que ya estás hablando de modelación, ¿ya? La selección de esa distribución estadística. ¿A qué nos referimos con distribución estadística? Básicamente el comportamiento de las variables, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay un ejemplo muy sencillo que creo que todo el mundo está relacionado. Las películas. De repente, tú has visto esta película de Tom Cruise que es Maverick, ¿verdad? Que salió hacia el año pasado, ¿no es cierto? Salió el año pasado y creo que hasta hace un año. Y yo, inclusive hasta 6 meses atrás, estoy hablando de marzo, más de 6 meses, logré ver algún cine que todavía te estaba dando Maverick, pero obviamente no en la sala más grande, en una sala más pequeñita, ¿no? Pero al comienzo, cuando recién salió Maverick, ¿no es cierto? Top Gun Maverick, eh, casi lleno total, ¿no? Todas las salas prácticamente llenas, ¿no? Y poco a poco, fíjate, mira mi mano en la pantalla, ¿no? Empieza en el piso y poco a poco va bajando, 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 bajando. Hasta que llega un punto en que ya no hay nada y ya al final no le conviene dar Maverick. Ya dice, ya ni siquiera una sala chica llena, así que ya pues lo sacaré, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese comportamiento decreciente es un comportamiento exponencial. Ya, así se comporta esa variable. De esa forma, las distintas variables, en este caso las de actividades y sus duraciones, tienen un comportamiento que se le suele asociar con la distribución beta-PER o la distribución triangular. Ya dio un ejemplo, inclusive, Edward, ¿verdad? Una zona en la que era una probabilidad cuando iba sobre el costo o por debajo del costo, dependiendo cómo caías, digamos, en la probabilidad y dada la simulación, el valor de probabilidad, dada la simulación. Entonces, eso es modelar, así de simple, eso es modelar, ¿ya? Bueno, entonces, el contenido que nosotros vamos a tener tiene que ver primero con la parte inicial, eh, que son los procesos, porque es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Es importante saber cuáles son nuestros, toda la gama de elementos que tengo yo para, para gestionar los riesgos, llámese vía los procesos, planificación, identificación, análisis de riesgos. Entonces es el esquema del PMI, para ser exacto, ¿ya? Y luego, y aparte, pues que la parte central del curso es la parte cuantitativa, ¿no?
Vamos a repasar, que esto ya vamos a tomar la referencia del ACE. La ACE significa American Association of Cost Engineers, o Sociedad Americana de Ingenieros de Costos, ¿ya? Lo cual también César es miembro, ¿ya? Entonces ellos han desarrollado una serie de prácticas, que así las llaman ellos, ¿no? Que son como secciones, son como papers, ¿no? Y que dan mucho detalle, ¿no? Dan mucho detalle, ¿ya? Entonces él va a tomar de este insumo y de otros también para poder desarrollar el contenido del curso de manera práctica, como ya lo has podido ver, ¿no? Y no es que sea al puro pantallazo, al puro PPT, no, o sea, va a correr, César, también la simulación para que vean los resultados, vean la manera como se analiza, ¿no es cierto? Y hay que tener criterios establecidos para analizar. No es que a mí me parece, no, no es así. Hay que tener criterios establecidos para llevar a cabo el análisis. Y el tema de diagrama de tornados, bastante interesante, ¿no? Cómo es que tú, y por acá, bueno, acá nos justo César me mandó la información, ha tenido un pequeño inconveniente. Cuando habla de diagrama de tornado, tú tienes que ver si está relacionado con el CPI o el SPI. El CPI es el Cost Performance Index, ya que tiene que ver con el índice del costo relacionado con valor ganado. Y el SPI es Schedule Performance Index, que tiene que ver con el plazo, ¿no? Entonces, dependiendo para dónde se vayan las barras, va a incidir de manera positiva o negativa en la probabilidad de logro del plazo o del costo. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves que hay barras que inciden de manera negativa, de alguna forma, tú las vas a poder vincular. Ah, mira, esto corresponde a un grupo de partidas. Ya, y acá en Perú, a las partidas, creo que también en Chile, a todo tu presupuesto tú lo divides en varias partes. Pues le llamamos partidas, ¿no es cierto? Esa la pones en tu simulación, inclusive la reflejas en tu GAN también, ¿verdad? Y sacas, pues, obviamente, los valores simulados por Rino Monte Carlo. Entonces, con el diagrama de tornado, tú puedes saber, ok, cuáles son ese grupo de partidas incidentes para tomar las acciones debidas, ¿no? Y poder aumentar la probabilidad del logro del plazo y del costo. Y esto lo vas a ver en la parte de evaluación de resultados que lo vemos y obviamente el reporte. Muy bien, chicos. Entonces, y bueno, no tiene, por ahí me hacían una pregunta también que tiene que ver con Pareto, no, no tiene que ver con Pareto. Ya no, Pareto es otro tema. Ya, dicho sea de paso, cuando tú veas, cuando ¿Me tú escuchan? veas sí, adelante, Eduardo. Ah, es que me tuve que cambiar de red, me tuve que conectar de otra forma. Ah, ya, no, Eh, descuida, Eduardo. Descuida. no, Bueno, pues solo dale, puntualizar dale. algo. Los dos tipos de tornado, o sea, el tornado de costos o el tornado de duración, de tiempo, están más relacionados con las medidas de correlación. Por ejemplo, en el tema de costos, el Cost Sensitivity Index lo que mide es la correlación entre la variación de un determinado costo con la variación total del proyecto. O sea, tengo determinado ítem que está variando más o menos y le mido la correlación. Ahí ya toca entrar a entender algo de estadística, que es el índice de correlación de Pearson, de dos variables, correlaciones positivas, correlaciones negativas. Es decir, que qué tanto ese elemento de costo, qué tanto la variación del elemento de costo se relaciona con una variación en el costo del proyecto. Y ese es de ahí saldría el tornado de costo. En términos de tiempo hay tres. Uno que es el Schedule Sensitivity Index, que efectivamente lo mencionó su merced, pero está relacionado con el Criticality Index y el radio de variación del proyecto con respecto a la actividad. O sea que la fórmula es un poco más compleja, ¿sí? O sea, las fórmulas relacionan correlaciones, análisis de correlación. El Criticality Index, por ejemplo, relaciona qué tantas veces determinada actividad se puso en ruta crítica en una de las modelaciones. Si fueron 1000 modelaciones y en la mitad de las modelaciones esa actividad quedó en ruta crítica, tiene un Wow. Criticality Index de 0,5, ¿sí?
y así se va armando el tornado. Entonces, las tres tipos de variables o de indicadores que se pueden calcular con duración tienen sus variaciones sutiles. La Duration Sensitivity Index mide la correlación entre la duración de esa actividad y la duración total del proyecto. Y el Sensitivity Index es la multiplicación de las variaciones de las correlaciones con el Criticality Index. O sea, por eso nos toca detallar sobre la fórmula. Sobre Interesante, la ¿ah? forma. Sí, porque es que lo que a uno le sacan, la herramienta es unas barritas y uno ve que las barritas más gordas, más largas, como que son más críticas y uno le informa a la gerencia, póngale el ojo a esto que es más crítico, pero, pero, pero ¿qué tanto? O ese indicador, ¿qué quiere decir? O es mejor el Duration Sensitivity Index o el Schedule Sensitivity Index. En algunos casos es mejor uno, en algunos casos es mejor el otro. En algunos casos me interesaría saber cuál es la que más se pone crítica, sin importar qué tanto impacta. En algunos otros casos me interesa cuál es la que guarda más relación con el cambio en la duración total del proyecto. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y Chicos, entonces todo esto y más vamos a tenerlo en el curso. Ya por acá nos preguntan si es que damos factura. Claro que sí, factura, damos factura. A ver, acá en Perú manejamos lo que es la factura y la boleta. No, la boleta es cuando una persona natural compra a la empresa, en este caso Premium Solutions, y la factura cuando una empresa compra a otra empresa, ¿no? Entonces, de repente, estamos hablando de la persona que preguntó, de repente estamos hablando de que sea para un grupo, me parece fabuloso, pueden tomar, vamos a tomar nota, y sí, le podemos generar una factura. ¿Ya? Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas por acá. A ver, una más por acá. A ver, esta es la de Sierra, chicos. A ver, a ver, a ver. No, pero está bien, o sea, pero hay que matricularse al curso, chicos. ¿Ah? A ver, Orlando, me estás preguntando esto, pero no te veo acá. No veo tu nombre, Orlando, pues entonces tienes que llenar, pues, o tienes que matricularte, pues, Orlando. Bueno, o sea, inscribirte, ya pensarás después, pero tranquilo, voy a dar tu pregunta, ¿ya? Verónica también ya llenó, muchas gracias, Verónica. Sí, Gerardo, puedes hacer el pago ahora, no hay ningún problema, ahí te voy a mandar el link. Sí, veo, no, sí, ya veo que he llenado, uno de los primeros. Ya, a ver, Orlando, la pregunta es súper rápida, y ahí le paso a Saúl, ¿ya? Orlando, Edward, ¿me escuchas? sí, señor, sí escucho. Ya. Ok, ok. Orlando me dice, en su experiencia, ¿a partir de qué porcentaje de avance o de plazo, o sea, si el proyecto dura 24 meses, y a qué mes, ¿no es cierto? Eh, la probabilidad que yo tenga de mi proyección, eh, digamos, ya no es tan útil porque ya no hay mucho que hacer. Poco la pregunta, creo entender la pregunta que me quiere decir Rolando, ¿no? Orlando, voy a dar un ejemplo exagerado, ¿ya? Extremo. Si el plazo acaba dentro de una semana y yo me falta 20%, ¿no es cierto? Y como que es difícil saltar 20% en una semana, y si yo saco mi Monte Carlo, me va a dar un valor cualquiera de probabilidad baja, alta, no sé, seguramente muy baja de que yo acabe en una semana, ¿no? Entonces, pero ese ya es un ejemplo exagerado, casi obvio, ¿no? Entonces la pregunta es un poquito más generalista, ¿no? ¿Hasta qué porcentaje de avance hay margen de maniobra? Con los resultados que te vote Monte Carlo según tu experiencia, nos preguntan eso, Edward. Y bueno, adelante Saúl, te escuchamos. Sí, una consulta. En el curso se va a hacer la simulación en Primavera Risk, tanto en tiempo y en costo, o se va a aplicar o se va a usar otro programa para el costo. A ver, No, señor. dale, Edward. To- Todo se va a hacer en Primavera RIS porque tiene la facilidad. Es más, Primavera RIS me permite tanto
la variación de los eventos de riesgo a costo y a tiempo también puedo permitirme ponerle incertidumbre a los recursos y puedo permitirme también hacer variación dependiendo de la clase de estimado. O sea, si la clase de estimado es 4 o 5 que tienen mucha variabilidad, yo puedo insertarle y ponerle esa incertidumbre por el tipo de estimado. Puedo ponerle incertidumbre a los recursos si tengo problemas o variaciones en los recursos y puedo hacerle ya el análisis de los drivers o de los eventos de riesgo a las actividades en costo y en tiempo. Y si las actividades se afectan en la duración. Por ejemplo, en una modelación X, la actividad puede demorarse 10 días más. Para las actividades que dependen, task dependent, dependiendo de los recursos, y si tiene recursos, pues también esa actividad se afecta por el incremento de recursos. O sea, tiene muchas opciones y precisamente creo que es la herramienta por excelencia para hacer análisis integrado, tiempo y costo. Tengo que admitir que yo utilicé @risk hace mucho tiempo cuando tenía el módulo para hacer lo de project independientemente. Y sé que ahora lo que hace es como un mix sobre Excel, pero no sé cómo funciona, no sé si tenga todas las funcionalidades. Pero también sé que se puede hacer. Lo que creo es que en Primavera Risk es más práctico, es más fácil de Más conectar, directo. es más, es más intuitivo, es más directo, ¿sí? Si uno ya cuando la conoce, se va a dar cuenta que eso le ahorra a uno mucho esfuerzo. Y más uno se dedicaría entonces a colectar buena data, buena información, a organizar bien el cronograma y Decía ya la Eduardo, modelación. a- ¿Aló? Se me congeló un rato. Se te escucha. ¿A quién no se le escucha? ¿A mí o a él? A él, Esta vez fue Omar. Entonces sí, bueno, y con respecto al porcentaje a ver, yo pensaría de lo que a mí me ha pasado, ya casi que sobre el 70-80% cuando ya cuando es completamiento mecánico, eh, en se proyectos fue el que audio. no. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 perfecto. No, para responder la primera pregunta. En mi experiencia en proyectos de infraestructura, de construcción, de los que no requieren así mucha implementación, ¿no? Porque hay proyectos muy nuevos que requieren tecnología nueva cuya tecnología nueva es de difícil puesta en marcha. Yo pensaría que apenas se termine la culminación mecánica, sobre el 80%, ya no tiene mucho sentido hacer proyecciones cuando no hay alcances así como muy extraños. Ahora, en otros proyectos que me ha pasado, que son de alta complejidad, de tecnologías avanzadas, en donde no se tiene mucha mano de obra experta porque es tecnología nueva, faltando 5% se me corre meses más. Bueno, voy a decir, eso fue una experiencia muy reciente y ya íbamos en 98-99% y problemas mínimos en el arranque nos disparaba un mes más, 2 meses más de retardo. Ah, Entonces, yo diría que normalmente proyectos que no tengan complejidad para puesta en marcha, de pronto un edificio, voy a hacer un poco más, no es que sean sencillos, pero sí tienden a ser un poco más lineales de ejecutar los proyectos civiles, una vía, por ejemplo, que un proyecto de montar una planta industrial. Entonces, en una planta industrial donde hay tantas variables,
me ha sucedido que hasta el final se han requerido hacer análisis cuantitativos. Y normalmente hasta la terminación mecánica, yo pensaría que el 80%. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Edward. Muchas gracias a todos los que han participado. Dejamos acá en todo caso el link y el QR para los que deseen inscribirse. Ya saben, pueden inscribirse ahora. Si quieren pensarlo, pues bienvenido sea. Y lo pueden derivar a un compañero, ¿sí? Su turno, lo pueden derivar si no quieren llevar el curso ahora. Y bueno, es mejor tener un seguro y no usarlo que no tener un seguro ni editarlo. Y ese seguro se llama Llena tus datos ahí. Bueno, chicos, muchas gracias, Edward, muchas gracias a todos los que se han registrado. Y bueno, nos estamos viendo en el curso. Muy buenas noches, cuídense, chao, chao. Vale, gracias, hasta luego.